Dijeron que estaba muerto. La mujer de recepción ni siquiera levantó la vista del monitor. Escribió algo, frunció el ceño, y como si hubiera leído el pronóstico del tiempo, se limitó a murmurar: «Señora, dice que usted murió». Sentí el suelo girar bajo mis pies. Con cada palabra que salía de su boca, perdía una parte de mí mismo. Por un momento, no supe si correr, gritar o aceptar que ya había desaparecido del mundo. Mi nombre es Teresa Salazar. Tengo 67 años. Vivo solo en un barrio olvidado por Dios y el gobierno, en una casa que renové con las manos y la ira de quien pasó toda su vida huyendo. No tengo amigos. Hablo con una de las nietas por mensaje de texto cuando necesita ayuda con su tarea. El barrio me llama la señora de las plantas. Creen que soy una viuda triste o una loca silenciosa. No corrijo. La verdad es mucho más incómoda. Hoy no soy más que otra anciana jubilada que va al supermercado 2 veces por semana, paga sus cuentas antes de su vencimiento y evita mirar a los ojos a quienes todavía tienen esperanza. Pero hubo un tiempo en que tuve otro nombre. Un nombre que todavía está escrito en papeles ocultos, en expedientes secretos, en casos que nunca llegaron a juicio. Un nombre que enterré, o pensé que había enterrado. La mañana que empezó todo, no me desperté con augurios. El cielo estaba gris, como siempre. La tetera silbó a las 7:45, como siempre. Bebí mi té de menta mirando la misma pared pintada, de siempre, hasta que sentí un dolor en el pecho. Un pinchazo agudo que subió hasta mi hombro izquierdo y me hizo soltar la copa. El vaso se rompió en 3 pedazos. 3, los conté, porque lo cuento todo. Siempre lo hice. Tomé mi abrigo, cerré la puerta y me fui sola al hospital municipal. Mi corazón latía fuera de ritmo, pero me mantuve firme. Pensé que tal vez era ansiedad. Pensé que era el pasado que regresaba en caso de apuro. Simplemente no esperaba que, cuando llegara allí, el mayor dolor viniera de la recepción. Después de pedirme el documento, la mujer lo escribió y esperó. Sus dedos dejaron de escribir. Ella frunció el ceño. Entonces dijo eso, lo que se convirtió en frase: «Señora, se dice que usted murió». Ella ni siquiera parpadeó. Simplemente giró la pantalla como si quisiera convencerme de la muerte con la frialdad de un número. CPF inactivo. Registro cancelado. La señora falleció hace 5 años. Mi nombre todavía estaba allí, pero con la palabra muerto al lado. Y no había ningún registro de defunción. Solo una notificación del sistema. Exclusión por inactividad prolongada. Pero nunca estuve inactivo. Nunca he estado muerto. Me he estado escondiendo. He estado pagando, a mi manera, el precio de decisiones que no caben en un expediente médico. Discutí. Dijo que hubo un error. Mostré facturas a mi nombre, recetas de medicamentos. Ella no quería saberlo. Busque la oficina de registro. Aquí no podemos ayudar a alguien que está muerto en el sistema. El guardia de seguridad ya me miraba como si fuera un invasor. Salí del hospital sin recibir más que el sabor amargo de la invisibilidad. Estaba lloviendo. La acera pareció empujarme de regreso al lugar de donde venía. Y no fue solo el sistema. Era el mundo diciendo: «Ya no deberías estar aquí». Llegué a casa mojado, cansado y respirando con dificultad. Y fue entonces cuando encontré el sobre. No hubo remitente. Solo mi nombre escrito a mano, con una letra que reconocería incluso con los ojos cerrados. Una carta del pasado. Dentro había una foto. Yo, de poco más de 30 años, con un traje beige y el pelo recogido, junto a 3 hombres. Hombres que hoy están muertos o tras las rejas. Hombres que, como yo, deberían ser enterrados en el olvido. Al lado de la foto, una breve nota. 4 palabras. Deberías estar muerto. Todo mi cuerpo se congeló. Miré a mi alrededor como si esperara ver a alguien mirando. No había nadie. Solo el sonido de la lluvia, el reloj de la cocina marcando la 1:13 p.m. y el eco de esa frase sonando en mi cabeza. Fui al fondo del armario. Del interior de una caja de cartón escondida detrás de ropa vieja, saqué la vieja máquina de calcular. Negro, pesado, con un botón roto. Lo último que me quedaba de la mujer que era. La mujer que supo sumar deudas, lavar dinero y tapar huellas. La mujer que aprendió a sobrevivir en un mundo donde la muerte civil era solo el primer aviso. Me senté en el suelo de la cocina, con la máquina en mi regazo, el sobre en mi regazo y mi corazón latiendo fuera de ritmo. Fuera lo que fuese lo que volvía a atormentarme, ya sabía dónde vivía, ya sabía que existía. Y peor aún, ya sabía que el mundo creía que estaba muerta. Esa fue la señal perfecta para que alguien realmente me mate.
pero no estaba listo para morir. Aún no. Si crees que cada historia merece ser contada hasta el final, incluso aquellas que fueron enterradas vivas, dale me gusta a este video, suscríbete al canal Emoção de Velho y activa las notificaciones, porque aquí demostramos que nunca es tarde para recuperar la propia dignidad, incluso cuando el mundo ya te dejé por muerto. No nací criminal, yo tampoco nací muerto, pero crecí en lugares donde ser invisible era una forma de protección. La primera vez que comprendí el peso del silencio tenía 7 años. Mi madre trabajaba en pensiones baratas, limpiando habitaciones, cambiando sábanas sucias y, a veces, haciendo la vista gorda cuando los huéspedes pagaban para quedarse más de una noche con la misma mujer. Era una mujer dura y dura, con la mirada de alguien que había visto demasiado. Nunca me golpeó, pero tampoco me abrazó. Dijo que el cariño era algo que lo debilitaba. A las 11 ya sabía que el olor a moho y a tabaco significaba que el mes había sido bueno. Cuando el olor era simplemente a desinfectante barato y pasta recalentada, supe que se podía volver a cortar la electricidad. Mi padre nunca me encontré. Solo supe que se fue antes de que yo aprendiera a caminar. Mi madre dijo que él decidió no volver y que tal vez eso me habría salvado. A los 15 años, un hombre de traje me llamó demasiado inteligente y me vio haciendo cálculos mentales mientras anotaba el coste de los invitados en una libreta. Su nombre era Edmundo. Dijo que trabajaba en contabilidad corporativa. De hecho, lavó dinero para políticos y policías. Me ofreció un trabajo real cuando cumplí 16 años. En ese momento pensé que dejar esa pensión era lo mismo que empezar a vivir. No lo fue. Fue el comienzo de otra prisión, mucho más cómoda, mucho más tranquila, pero todavía una prisión. Mi primer trabajo sucio fue cambiar facturas para un importador fantasma. Recibía 1.800 cruzeiros a la semana, suficiente para pagar el alquiler de un pequeño departamento y comprar ropa que nunca imaginé que tendría. Me sentí poderoso. Nadie me miró de mala manera. Nadie me llamó hija de sirvienta. Por primera vez sentí que tenía el control. A los 19 años quedé embarazada de mi primera hija. El padre, uno de los dueños del plan, casado, con 2 hijos legítimos y casa en Lago Sul. Cuando se enteró de que estaba embarazada, me transfirió a otro equipo y nunca más me miró a la cara. Yo, con el orgullo herido, juré que criaría sola a mi hija, y lo hice. Pero para ello necesitaba aceptar más trabajos, cada vez más arriesgados. Me pagaron $50,000 para organizar la contabilidad de una campaña política falsa. El dinero fue directamente a un médico privado. Mi hija nació con un defecto de retina. Si no fuera por la cirugía con células madre, se habría quedado ciega antes de los 3 años. El hospital exigió el pago por adelantado, y ningún seguro cubriría el procedimiento. Firmé papeles que nunca leí. Hice promesas que ni siquiera Dios tendría el valor de exigir, y le garanticé su visión. Al menos por un tiempo. Pasaron los años. Mi hija creció escuchando que yo era un ejecutivo financiero. Decía que trabajaba con empresas internacionales. Inventé viajes, reuniones, clientes. Ella nunca supo de los depósitos en efectivo, de los viajes nocturnos a la oficina escondidos detrás de un dispensador de bebidas, de los documentos que quemé en la lavadora. La protegí de todo, incluso por mi toque. Me volví bueno mintiendo. Y peor aún en el amor. Cuando mi hija cumplió 18 años, aprobó el examen médico de ingreso. Lloré en secreto. Ella no quería mi dinero, quería una bolsa, una vida limpia. Eso dolió más que cualquier rechazo. Yo había hecho todo por ella. Incluso crucé líneas que ni siquiera yo creía que podía hacer. Pero ella solo quería distancia. El tiempo se estaba acabando. Antiguos compañeros empezaron a desaparecer. Uno fue encontrado colgado con una nota. Otro huyó al extranjero con un nombre falso. Me enteré que la Policía Federal había abierto una investigación secreta. Empecé a quemar documentos. Eliminé registros. Transferí el dinero a cuentas a nombre de Orange. El miedo se ha convertido en una rutina. A los 42 años, con mi hija graduada y casada, desaparecí. Cambié mi nombre, mi ciudad, mi cara. Me sometieron a una cirugía menor en la nariz. Dejé la capital. Solo me llevé 3 cosas. Una maleta llena de ropa, una carpeta con documentos falsos y mi vieja calculadora que escondí dentro de una caja de cartón. Me prometí a mí mismo que nunca volvería a agregar nada que no fuera honesto. Pero la culpa no desaparece. Ella cambia de lugar. Se esconde en los detalles, en el silencio del teléfono, en las navidades solitarias, en los mensajes que no llegan.
La culpa es como el óxido, lenta pero constante. La última vez que vi a mi hija fue en el velorio de mi madre. Ella me miró como si estuviera mirando a un fantasma, y, en cierto modo, ya lo era. Ni siquiera mi nieta sabía realmente quién era yo. Era simplemente la abuela lejana que vivía lejos. Nunca dije nada. Nunca pedí perdón. Solo envié dinero, libros y algunos juguetes. Los años me han hecho menos arrogante, más cansado. Aprendí a vivir con el olvido. La rutina se convirtió en un escudo, pero nunca dejé de escuchar los pasos del pasado. Siempre estaban detrás de la puerta. Y ahora, después de esa visita al hospital y tal, después de ese sobre con la foto y la nota, supe que habían vuelto. Sabían dónde vivía. Sabían que todavía existía. Sabían que todavía podía hablar. Y eso me volvió peligroso otra vez. Si has llegado hasta aquí es porque crees que todo pasado tiene un precio. Y a veces, lo que una madre hace por un hijo puede costarle el alma. Deja tu comentario con la palabra recuerdos, si también has guardado secretos por amor. Dale me gusta al vídeo, activa las notificaciones y suscríbete al canal Emotion of Age, porque aquí no juzgamos el pasado. Escuchamos lo que todavía tiene que decir. La primera noche después del sobre fue una vigilia. Me senté en el sillón de la sala, con la calculadora en mi regazo y la luz apagada. Escuché cada sonido de la calle como si fueran pasos que venían a recogerme. Pero nadie vino. Nadie llamó a la puerta. El silencio me pareció aún más amenazador. Sabía cómo empezó este juego. Y también sabía que, esta vez, tal vez no tendría tiempo de escapar. A la mañana siguiente sonó el timbre. Era el cartero. Un sobre simple, sin remitente. En el interior, un artículo de periódico impreso, con un bolígrafo rojo rodeando un extracto. El informe hablaba del blanqueo de dinero en las campañas electorales de los años 90. El extracto circulado decía: una mujer identificada como la contable del plan desapareció antes de ser llamada a declarar. Se sospecha que está muerta. Abajo, escrito a mano en mayúsculas: no más. Me temblaban las manos. No fue solo una amenaza, fue una advertencia. Alguien estaba tirando de los hilos del pasado, y ese alguien quería que yo lo supiera. No fue solo un chantaje, fue exposición. Querían sacarme a la luz, y en un mundo donde todos creían que estaba muerto, cualquier verdad sería un escándalo. Y un escándalo puede destruir incluso a quienes ya viven en las sombras. Abrí la vieja computadora que apenas usaba. Escribí mi antiguo nombre. Resultado 0. Luego busqué el nombre de uno de los hombres que aparecían en la foto conmigo. Darlan Bittencourt, el primero en caer, asesinado en su celda con signos de envenenamiento, archivado por falta de pruebas. Abajo, una foto de su hija, ahora fiscal. Estaba reabriendo viejos casos de corrupción con el nombre del padre involucrado, y había prometido llegar hasta el final. El pasado no volvió simplemente, tuvo hijos, y tenían sed de justicia. El mismo día recibí un mensaje en mi celular, número desconocido, te encontré. Y no fui el único. La foto adjunta era de mi casa, tomada al otro lado de la calle. Mis piernas cedieron. Me senté en el suelo de la cocina y respiré profundamente. Agarré la máquina calculadora, como si pudiera protegerme, pero no pudo. Nada podría. Pensé en huir. ¿Pero dónde? El mundo ya no tenía suficientes rincones oscuros. Hoy todo son cámaras, satélites, registro biométrico. Una anciana sola no desaparece. Ella simplemente se convierte en una estadística. Fui a la pequeña caja fuerte escondida detrás del armario. En el interior, además de billetes viejos, había copias de documentos que nunca utilicé, identidades falsas, tarjetas inactivadas, contraseñas que ya no recordaba. No funcionarían para mí ahora. Fueron derrotados, como yo. La primera persona que me vino a la mente fue mi hija. Necesitaba saberlo antes de enterarse por otras personas. Cogí el teléfono, marqué. Fue al correo de voz. Grabé un mensaje corto. Dije que necesitábamos hablar, que era urgente, que se trataba de mí, y sobre ella también. Él no respondió, ni ese día ni el siguiente. La tercera noche alguien rayó el portón de mi casa con pintura roja. Un símbolo, una X enorme, el tipo de señal que usábamos en la antigüedad para marcar objetivos. Fue entonces cuando decidí buscar a alguien del pasado. Alguien que podría estar todavía vivo. Un abogado que, en los años 90, había limpiado muchos líos en nombre del grupo. Lo conocí en una pequeña oficina en el centro de la ciudad. No me reconoció de inmediato. Cuando dije mi antiguo nombre, palideció. «Deberías estar muerto», dijo.
La misma frase, el mismo tono. Respondí que estaba vivo y que necesitaba entender quién quería volver a enterrarme. No quería involucrarse. Dijo que ahora trabaja con causas ambientales, que tuvo nietos, que no quería ningún problema. Pero, antes de despedirme, dejó escapar que la nueva fiscal, la hija de Darlan, tenía documentos que podrían vincularme con el antiguo plan y que quería venganza más que justicia. En el camino de regreso recibí otro mensaje. Excavarán hasta encontrar tu nombre, pero tal vez prefieras entregar a alguien primero. Fue un chantaje. Y también era cierto. Si hablara primero, tal vez podría negociar. Quizás salvaría lo poco que me quedaba. Pero hablar significaba abrirlo todo. Incluye nombres, fechas, sumas de dinero, versiones que nunca fueron escritas. Significaba destruir la imagen que mi hija, aunque distante, todavía podía tener de mí. Significaba poner fin a cualquier posibilidad de reconciliación. Pero ahora se sentía el silencio aquí. Intenté una vez más contactar a mi hija. Esta vez fue la nieta quien respondió. Ella tiene 12 años, voz dulce y educada. Me preguntó si estaba bien. Dijo que su madre no quería hablar, pero que podía darle un mensaje. Le pedí que dijera que la amaba y que todo lo que hice fue para garantizarle la vida. Te pedí que dijeras eso, solo eso. Y colgué. Esa noche decidí que no iba a correr más. Si quisieran exponerme, primero entendería hasta dónde estaban dispuestos a llegar. Revisé mis viejas notas. Cogí la carpeta con recortes, discos, nombres y apodos. Preparé un mapa de lo que podría usarse en mi contra. Cada nombre, cada dato, era una bomba de tiempo. La mente no se detiene. Cada sonido, cada sombra, parecía un presagio. Sonó el teléfono y me quedé helado. La puerta crujió y contuve la respiración. Y luego, a la mañana siguiente, salió el artículo. Un portal de noticias publicó el titular. Mujer misteriosa podría ser pieza clave en el mayor esquema de corrupción de los años 90. La foto estaba borrosa, pero era mía. Al revés, en la calle. El pie de foto decía, ella está viva y puede contarlo todo. A partir de ese momento, ya no hubo más escondite. Si alguna vez has sentido el peso de cargar con algo que el mundo nunca podrá conocer, comenta aquí con la palabra silencio. Comparte esta historia con alguien que ya haya ocultado demasiado. Dale me gusta al vídeo, activa las notificaciones y suscríbete al canal Emotion of Age, porque aquí cada historia enterrada merece una oportunidad de ser contada. Y esto todavía está lejos de terminar. Cuando salió el artículo, mi teléfono no se detuvo. Ninguna llamada, porque casi nadie tiene mi número. Pero las notificaciones. Alguien había publicado mi nombre completo en una red social. Y al lado, un montaje con fotografías antiguas, extractos de documentos filtrados y un título que parecía un puñetazo en el estómago. El contador del crimen sigue vivo. La mujer que engañó al sistema. El falso muerto. La calle donde vivía se convirtió en un lugar de curiosos. A teenager with a cell phone in his hand was filming the facade of my house. Un vecino que apenas me dio los buenos días empezó a mirarme como si estuviera viendo un bicho raro. Su mirada decía lo que sus labios no tuvieron el valor de decir. Nos mentiste a todos. Eres un fraude. Eres peligroso. Esa mañana, cuando abrí el buzón, encontré una nota escrita con bolígrafo azul. Solo dijo una frase. Pagarás lo que debes. Y no fue dinero. Volví a entrar. Cerré todas las cortinas y apagué las luces. Me senté en el sillón con la respiración contenida. El silencio en la casa era ahora una trampa. Cada crujido, cada sonido proveniente del exterior era un enemigo acercándose. Sonó el teléfono. Respondí sin pensar. Del otro lado, la voz de mi hija. Frío, seco. Ella no me llamó mamá. Solo dije que conocía la historia, que mi nieta la había visto y que yo era una vergüenza. Antes de decir algo, ella me interrumpió. Te ganaste mi infancia con dinero sucio. ¿Y ahora también quieres robarle el de mi hija? ¿Qué tipo de mujer eres? Intenté explicarle. Intenté decir que nunca usé nada para dañar a nadie, que todo el dinero que envié fue para ayudarlos. Pero ella me interrumpió de nuevo. Sí, ayudaste, convirtiéndose en un adulto desconfiado, que aprendió que el amor tiene un precio, que la gente desaparezca de la nada, que es mejor una mentira que la verdad. Y colgó. Dejé el teléfono apagado durante unos minutos, como si todavía hubiera algo al otro lado. Pero no hubo nada más. Mi hija me había enterrado vivo ante cualquier juez. Al día siguiente, los periódicos locales publicaron mi cara. Usaron una foto antigua, yo joven, con el pelo recogido y la mirada dura. El título era un insulto disfrazado de titular. Abuela de fachada.
contador del cartel, fugitivo de la verdad. Me llamaron a declarar informalmente. Un fiscal joven y ambicioso me recibió con una sonrisa cínica. Dijo que era mejor para mí colaborar, que mi historia serviría de ejemplo, que el pueblo quería ver justicia, y que le encantaría ser el rostro de esta justicia. Dejé claro que no había ninguna orden judicial, que yo estaba ahí como ciudadano, no como acusado. Él se rió. Estás demasiado vivo para que te ignoren y demasiado muerto para que te defiendan. Esa fue su frase, una amenaza en forma de ironía. Regresé a casa más ligero y más herido. Sabía lo que eso significaba. El sistema ya había elegido el papel que yo desempeñaría. Yo sería el enlace malo, la pieza prescindible, la mujer que todos podrían odiar sin culpa. Recibí más mensajes anónimos, algunos con acusaciones, otros con promesas de protección a cambio de silencio. Pero lo peor de ellos fue un vídeo. Mi nieta, saliendo de la escuela, rodeada de 2 niños burlones. Lo dijeron en voz alta. Mira ahí, la nieta del ladrón, la nieta de los no muertos. Ella bajó la cabeza y se escapó. Eso me rompió, no para mí, sino porque ella no tenía la culpa de nada. Y porque, en ese momento, vi mis errores goteando hasta una generación que aún podía salvarse. Pasé la noche despierto, mirando la máquina calculadora, el que todavía números quemados grabados en la memoria antigua, deudas que ya no se podían pagar, recuerdos que no se pudieron borrar. Empecé a escribir, cada nombre, cada fecha, cada detalle que recordaba, no por venganza, no por chantaje, sino porque ya no podía soportar cargar todo sola, y porque sabía que si yo no hablaba ahora, otros hablarían por mí, y mentirían. En las primeras horas de la mañana me di una ducha, me puse ropa limpia, me arreglé el pelo y grabé un vídeo. Miré firmemente a la cámara, sin lágrimas, sin maquillaje, sin ensayos. Hablé con la voz que me quedaba. Soy Teresa Salazar, pero no siempre lo fui. Y hoy elijo contarlo todo, para mi nieta, para mi hija, para mí. Terminé el vídeo y lo guardé en un pendrive. Escribí una nota y la armé. Si me pasa algo, llévalo a la fiscalía y al canal Emotion of Age. Muestran historias como la mía, historias que nadie tiene el valor de contar. Cerré el sobre y lo guardé dentro de un jarrón de cerámica en el patio trasero. Un simple escondite, pero basta. Esa mañana, por primera vez en muchos años, sentí que había hecho algo bien, no para arreglar el pasado, pero para proteger el poco futuro que aún me quedaba. Si llegaste hasta aquí, comenta con la palabra decisión. Porque llega un momento en el que toda mujer tiene que elegir entre seguir huyendo o finalmente contraatacar. Dale me gusta al vídeo, compártelo con quienes necesitan escuchar esta verdad y suscríbete al canal Emoção de Velho. Aquí, cada pasado difícil encuentra un nuevo comienzo, y lo mío finalmente está sucediendo. El vídeo que grabé estuvo guardado dentro del jarrón durante 2 días. Sabía que necesitaba entregarlo, pero todavía me faltaba el coraje. Coraje de no enfrentarse al mundo, sino de aceptar que no había retorno, porque una vez que la verdad sale a la luz, no vuelve al lugar de donde vino. Ella rompe las paredes, abre grietas incluso en aquellos que intentaron mantenerse unidos. Al tercer día, recibí un sobre con un escudo oficial. Fue una citación informal de la fiscalía. Allí estaba el nombre del responsable, Mariana Bittencourt, hija del hombre que dirigía gran parte de la red que una vez me empleó, la hija del fallecido, el heredero de la sed de justicia. Ella quería escucharme, no como enemigo, sino como clave. Podría negarme, pero fui, no para ella, fui por mi cuenta. Llegué a la fiscalía vestido con sencillez, cabello recogido, rostro limpio, mirada firme. Cuando entré a la habitación, Mariana me miró como quien intenta descifrar un libro viejo. Había algo en ella que me recordaba a mi yo de 20 años. Ella dijo que no estaba allí para humillarme, pero para entender. Dije que ya era suficiente lo que estaba haciendo el mundo entero, que ya no tenía miedo, y que podía preguntar lo que quisiera, pero solo si estaba dispuesta a escuchar las respuestas completas. Ella asintió, encendió la grabadora, y empezó. Hablé durante casi 2 horas. Te hablé de la estructura, los pagos, los documentos falsos. Di nombres que ya nadie recordaba, fechas que solo yo guardé, y al final puse el pendrive sobre la mesa. Dijo que allí había una copia de lo que grabé, y eso podría utilizarlo si pensara que era justo. Pero también envié una segunda copia a otro destino. Ella quería saber cuál. Respondí, para un canal que contaba historias reales. Eso mostró el lado humano detrás de los errores. Emoción de la edad. Dijo que supieron transformar las verdades en dignidad,
y que si alguien tenía derecho a escuchar mi versión, era el pueblo, porque fueron ellos los que siempre pagaron el precio. Mariana guardó silencio un rato. Entonces dije que lo que estaba haciendo no borraba los errores, y estuve de acuerdo, pero completando. Tampoco dejó más lugar a las mentiras, y eso, a los 67 años, era lo más cerca que podía estar de la paz. Salí de ese edificio con las piernas temblorosas, pero con el pecho firme. La vergüenza ya había desaparecido. La verdad ahora permanecía, y por más pesado que fuera, me dejó en pie. En los días siguientes, recibí la visita inesperada de un hombre, abogado, nuevo, en serio. Llevaba un sobre consigo. Dijo que representaba a un ex socio de la red, alguien que había estado en silencio durante décadas, y ahora quería ayudarme. Sospeché, pero escuché. El sobre contenía copias de documentos de la época, facturas, recibos de depósito, incluso una grabación en casete convertida a digital. En él, dos hombres hablaban abiertamente de cómo falsificaron firmas para mantenerme alejado del plan. Cómo decidieron que yo sería desechable, el que desaparecería, el que todos podrían abandonar sin culpa. Allí estaba la prueba. No fui solo un cómplice, fui traicionado, fui usado. Cuando intenté salir, me borraron del sistema, literalmente. Fue ahí que me di cuenta. No me había escapado. Me borraron, intencionalmente. Para aquellos que se llamaron a sí mismos un aliado, una copia de la grabación fue enviada directamente a la fiscalía. Mariana me llamó. Su voz era diferente. Hubo respeto. Dijo que eso cambió la dirección de las investigaciones. Y que mi testimonio ahora sería tratado como colaboración. Podría recibir inmunidad parcial, pero para lograrlo tendría que llegar hasta el final. Acepté. Mientras tanto, mi nieta me envió un mensaje. ¿Cómo? Te vi en la televisión. Mamá lloró, pero pensé que eras valiente. Lloré durante horas después de eso. Poco a poco, algunas voces empezaron a apoyarme. Personas que vivían al margen, como yo. Mujeres que también fueron utilizadas, borradas, humilladas. Recibí notas anónimas en la puerta. Letras dobladas dentro de la caja de luz. Gracias por hablar. Gracias por no morir. Los medios empezaron a llamarme el contador que decidió contarlo. No me importaba el apodo. Lo que importaba era que la historia se estuviera escuchando. Y por primera vez, completamente. La fiscalía abrió un nuevo caso basándose en las pruebas que presenté. Se empezó a llamar a declarar a antiguos aliados. Uno de ellos intentó escapar y fue detenido en el aeropuerto. Otro apareció muerto. Pero sabía que esto podría suceder. Y no retrocedí. Fui hasta el final. Porque cuando lo has perdido todo, incluido el derecho a existir en el papel, ya no hay nada que temer. Si todavía estás conmigo en este viaje, comenta aquí con la palabra verdad. Dale me gusta a este video. Suscríbete al canal Emotion of Age. Activa las notificaciones y compártelo con alguien que necesite recordar que la dignidad no se puede comprar, pero se puede recuperar. Incluso cuando todo parece perdido. Incluso cuando el mundo ya te ha declarado muerto. La sala estaba llena. No se trataba de un tribunal común, sino de una audiencia especial, autorizada para conocer de casos de colaboración en crímenes de Estado. Estuvieron presentes fiscales, periodistas, familiares de los implicados y víctimas. Y también había ojos ávidos de espectáculo. Gente que no estaba ahí por justicia, sino por curiosidad. Querían ver a una anciana derrumbarse en público. Un delincuente de rostro arrugado confiesa con voz temblorosa lo que tantos escondían detrás de traje y corbata. Entré por la puerta lateral, acompañado de un asistente del fiscal. Llevaba un traje sencillo, pantalón negro, camisa beige, zapatos planos, sin maquillaje, sin anillo, sin escudo, solo yo. El micrófono frente a mí parecía más grande de lo que realmente era, y el silencio, antes de empezar a hablar, parecía pesar toneladas. Mariana Bittencourt estaba a mi izquierda, el fiscal, la hija del hombre que una vez me dio órdenes y luego intentó descartarme. Ella me miró sin odio, pero con los ojos de quien exige la verdad, toda la verdad, sin adornos. El presidente de la sesión me pidió que confirmara mi nombre, mi edad y mi ocupación actual. Cuando respondí que estaba jubilado, alguien se rió de fondo, una risa corta y ácida. No reaccioné, no era necesario. Luego me pidieron que les dijera, con mis propias palabras, todo lo que sabía, y hablé. Durante más de una hora hablé, le dije detalles, le entregué números, hablé de valores concretos, de fechas exactas, de nombres que ya habían sido olvidados. Conté cómo me reclutaron, cómo me utilizaron, cómo me silenciaron.
Mostré documentos, mencioné pruebas que ya estaban en poder del fiscal, y terminé con una frase que nunca pensé que tendría el valor de decir. Sí, fui cómplice, pero yo también fui una víctima. Y lo que estoy haciendo hoy aquí es lo que queda de aquellos que quieren salir de la oscuridad por sus propios pies. La habitación quedó en silencio durante unos segundos, un silencio más fuerte que cualquier aplauso o abucheo. Fue el silencio de la verdad entrando donde durante décadas solo había habido omisión. El presidente le agradeció y abrió el espacio para preguntas. Un abogado se levantó, representó a la familia de uno de los involucrados que había fallecido. Dijo que estaba tratando de deshacerme de la culpa victimizándome, que debería pagar. Ese colaborador no es sinónimo de inocente. Lo miré y respondí con calma. No estoy aquí para ser inocente. Estoy aquí para decirte lo que nadie más tuvo el coraje de decirte, porque todo el que podía hablar prefería morir o matar, y porque cargar solo con el peso de todo esto es un castigo que nadie en ti soportaría. Hubo un murmullo. El juez intervino. Pidió respeto. La segunda pregunta vino de un periodista. Me preguntó si pensaba que mi hija podría perdonarme algún día, y por primera vez en esa audiencia se me quebró la voz. Dije que no lo sabía, que tal vez no, y eso dolió más que cualquier acusación, pero lo acepté, porque nadie está obligado a aceptar una verdad que ha estado oculta durante toda la vida. No quiero perdón, quiero paz, y eso solo llega cuando dejamos de huir. Fue entonces cuando Mariana pidió la palabra. Dijo que, durante todo el proceso, encontró evidencia de que fui retirado del sistema mediante una acción coordinada entre dos ex agentes públicos y uno de los líderes de la organización. Dijo que la investigación continuaba y que se realizarían más arrestos, y que mi testimonio había sido fundamental. Eso no me trajo un alivio inmediato, pero trajo un tipo de reparación que no se puede comprar. Cuando salí de la audiencia, un grupo de mujeres me estaba esperando. No eran mani asistentes a la fiesta, ni periodistas. Eran damas como yo, mujeres que habían sido madres, esposas, empleadas, cómplices de sistemas injustos. No dijeron mucho, simplemente me miraron con ojos fijos. Uno de ellos tomó mi mano y dijo en voz baja: «Gracias por no morir en silencio». Salí en silencio. Subí al coche del fiscal y miré por la ventana. La ciudad parecía diferente, no porque hubiera cambiado, sino porque ahora la vi con ojos claros. Al llegar a casa, encontré un sobre pegado a la puerta. En el interior, una carta escrita a mano. Era de mi hija. ¿Cómo? Solo dijo que necesitaba tiempo, que había visto todo, que la nieta también lo había visto, y que, por ahora, el silencio entre nosotros sería la forma más honesta de continuar. Lo entendí y lo respeté. Esa noche me senté en la cocina, encendí la luz amarilla que tanto me calma y saqué la calculadora de la caja. Puse mis dedos sobre ello. La misma máquina que me acompañó en tantos fríos cálculos. Ahora, ella era solo un recuerdo de todo lo que no quiero repetir. Tomé una hoja de papel y escribí un último relato. Números de cuántas personas impacté, cuántos años llevo huyendo, cuántas veces negué quién era, y al final escribí el único saldo que importa. Todavía estoy vivo, y ahora, por fin, existo. Si te conmueve esta historia, comenta con la palabra justicia. Dale me gusta a este vídeo. Suscríbete al canal Emotion of Age y activa las notificaciones, porque aquí cada verdad dicha es un paso hacia la dignidad, incluso si duele, incluso si lleva tiempo, incluso si el mundo dice que es demasiado tarde. Nunca lo es. 6 meses después de la audiencia, la casa donde vivía ya no existe. No porque lo destruyeron, sino porque yo decidí dejarlo atrás. Esas paredes sabían demasiado. Guardaban los gritos silenciosos de las largas noches y todos los papeles doblados que nunca tuve el valor de quemar. Hoy vivo en otro barrio, más simple, más humano. Un lugar donde la gente todavía te mira a los ojos cuando te dan los buenos días. Me levanto temprano, pero ya no por miedo. Me despierto porque enseño a las mujeres a escribir sus propios nombres. Doy clases de alfabetización a mujeres que, como yo, llevan más silencio que historia escrita. Algunos tienen la mirada perdida, otros tienen la columna curva, pero todo el mundo quiere aprender. No para retroceder en el tiempo, sino para dejar de borrarse. Me veo en ellos, y por primera vez siento que estoy devolviendo algo al mundo, aunque sea en letras pequeñas y temblorosas. Recibo un estipendio del Programa de Protección de Testigos, pero rechacé la seguridad armada. He vivido demasiado rodeado de miedo. Ahora quiero caminar solo,
aunque sea despacio. Mi rutina se compone de té y pan, cuadernos tachados y conversaciones breves en la puerta. Empecé a sembrar de nuevo, pequeñas flores, hierbas y una tomatera que insiste en crecer incluso en la maceta pequeña. Mi nieta me envía mensajes, no todos los días, pero lo suficiente como para calentarme las manos cuando sostengo el teléfono. Ella me llama abuela, sin vergüenza. Dice que está leyendo un libro sobre el coraje femenino para un proyecto escolar. ¿Y quién pensó en mí? Mi hija todavía no ha hablado conmigo en persona, pero me escribió una carta sin acusaciones, pero también sin promesas. Dijo que estaba tratando de entender, que estaba confundido, que no sabía si podría perdonar, pero que tampoco quería odiarme, y eso, viniendo de ella, fue más de lo que esperaba. Guardo esta carta junto con la nota que escribí a mano el día que escondí la memoria USB en el baño. Esa nota decía que si algo me sucediera, al menos la verdad permanecería. Hoy los guardo ambos doblados en el mismo cajón, junto a mi identificación actualizada. Ahora existo en el sistema. Estoy oficialmente vivo, con nombre, fecha y rostro reconocido. Y puedo caminar por las calles sin llevar un fantasma sobre mis hombros. Doné la máquina de calcular, esa vieja compañera de mis peores días. Se lo di a una ONG que enseña contabilidad básica a mujeres que quieren iniciar pequeñas empresas. Al lado, coloqué una nota. Que esta máquina sirva para sumar vidas y no para borrar historias. Fue mi último adiós a la mujer que era. A veces sueño con viejas voces, con las caras de los que ya no están. No son pesadillas, son visitas, como si mi inconsciente todavía necesitara procesarlo todo. Pero estoy de acuerdo a la ligera, con el conocimiento de que hice lo que pude, que elegí no morir en silencio, y que esta elección me devolvió algo que ni el tiempo, ni la ley, ni la sangre pudieron arrebatarme del todo: dignidad. El canal Emoção de Velho publicó mi declaración completa semanas después de la audiencia. No hubo controversia, hubo empatía. Comentarios de mujeres que también tuvieron un pasado difícil, de hombres que le agradecieron por demostrar que el crimen tiene consecuencias, pero que el arrepentimiento también es real. Gente sencilla que dice que si yo puedo hacerlo, tal vez ellos también puedan. Hoy, mi historia no me define, pero me acompaña. No escondo lo que fui, pero tampoco me inclino ante lo que otros piensan que debería seguir siéndolo. Soy una mujer de 68 años que cometió errores, pagó, habló, sufrió y se reconstruyó, sin fantasía, sin heroísmo. Solo quiero respirar en paz. Recibo cartas de otros estados, de otras mujeres que decidieron contarlo. Algunos me piden consejo, otros simplemente escriben para dar las gracias. Los leo todos, tranquilamente, y respondo siempre que puedo, porque sé que, para quien ha vivido en silencio, ser escuchado es la mayor prueba de que sigue vivo. No busco la absolución, no espero finales felices, pero construí algo que no creía que fuera posible después de todo. Una nueva versión de mí, más honesto, más simple, más presente. Y esta versión no necesita máscaras. Si esta historia te llamó la atención, comenta aquí con la palabra reiniciar. Comparte este vídeo con alguien que necesite creer que el cambio aún es posible. Me gusta, activa las notificaciones y suscríbete al canal Emotion of Age, porque aquí no contamos historias sobre ángeles. Contamos historias de quienes decidieron vivir incluso después de ser dados por muertos. Nunca es demasiado tarde para afrontar el pasado. Nunca es demasiado tarde para recuperar la propia dignidad. El tiempo tiene un ritmo diferente cuando la culpa ya no ocupa todos los espacios de la casa. Los días siguen siendo sencillos, pero sin ese peso invisible que antes arrastraba a cada paso. El silencio ahora tiene otra textura. Ya no es el silencio de la omisión, sino el de la paz. Después de que mi historia se transmitiera en el canal, algunas personas comenzaron a reconocerme. No fueron muchos, y casi nunca se acercaban agresivamente. Algunos vinieron en silencio, solo para mirar de cerca a la mujer que durante tanto tiempo vivió muerta en los archivos del Estado. Otros, más valientes, se acercaron con cautela. Una señora en el mercado me tocó el brazo y dijo suavemente: también me avergonzaba de mi pasado, pero hoy me armé de valor después de escuchar el tuyo. Estos encuentros ya no me asustan. Aprendí que no es la exposición lo que destruye a una persona, sino el miedo a existir como si fuera un error de andar. Hoy camino erguido. No como alguien que está orgulloso de lo que hizo, sino como alguien que se niega a borrarse a sí mismo nuevamente. Mi hija aún no me ha visitado,
pero de vez en cuando envía un mensaje rápido, cosas prácticas, como el nombre de un medicamento o un recordatorio de que la nieta va a montar una obra de teatro del colegio. Ya no cobro lo que ella no me puede dar. Sé que los afectos necesitan madurar en el momento adecuado y que, a veces, estar presente solo significa no volver a desaparecer. Mi nieta, aquella, se convirtió en un punto de luz. Ven a verme los sábados. Ayuda a organizar los cuadernos de mis alumnos, hacer las cuestiones. Ríete de mis viejas historias. Un día, mirándome a los ojos, dijo que le gusta escuchar mis verdades porque así aprende a no repetir los mismos errores. Fue la primera vez que entendí lo que significaba romper un ciclo. Recibí una invitación para participar en un círculo de conversación en una universidad. Tema: memoria, crimen y nuevos comienzos. Me negué. Todavía no me siento preparado para el escenario. Mi lugar está en la cocina, en el aula comunitaria, en los bancos del parque, donde ocurre la vida real. Pero escribí una carta para ser leída en el evento. En él decía que el crimen destruye muchas cosas, pero que el silencio cómplice destruye aún más. Y que aceptar el propio pasado es el primer paso para proteger el futuro de los que vendrán después. Volví a escribir cartas a mano, algunas para mí, otras para personas que nunca tendrán el valor de responderme. Cartas a los que se fueron, a los que traicionaron, a los que amé y perdí. Escribo como una forma de limpiar mi alma. Cada hoja completada es un ajuste de cuentas silencioso, un tipo de perdón que me doy a mí mismo antes de pedirlo a los demás. Uno de mis antiguos compañeros de la época del crimen reapareció. Se enteró de mi declaración y vino a verme, envejecido, cauteloso, con los ojos llenos de recuerdos que pesan más que las palabras. Sentado en mi porche. Bebemos té. Ella no se disculpó. Yo tampoco. Nos quedamos allí, reconociendo en los rostros del otro los pedazos de vida que el tiempo no había logrado borrar. Antes de irse, dejó en mis manos una pequeña caja de madera. Dentro había un broche de oro. Era suyo, pero dijo que nunca tuvo el coraje de usarlo porque pensaba que no merecía algo hermoso. Me lo entregó diciendo que tal vez ahora tendría sentido con alguien que sobrevivió siendo sincero. Guardé el broche en una cajita junto con la carta de mi hija y la nota de mi nieta. Un relicario de lo que me queda y de lo que aún puedo construir. Empecé a soñar con lugares luminosos otra vez, pasillos luminosos, calles con árboles y voces que me llaman por el nombre correcto, Teresa. Sin apellido falso, sin apodo, sin miedo, solo Teresa, mujer, madre, abuela, maestra. Y nada de esto tiene por qué ser negado por lo que yo era antes. El otro día una de las alumnas me dijo que ahora quería escribirle una carta a la hija que la abandonó. Le pregunté por qué. Ella respondió: porque si lograras saludar a tu historia, entonces tal vez pueda contar la mía también. Por eso valió la pena. Si has seguido mi historia hasta aquí, comenta con la palabra coraje. Dale me gusta a este vídeo, activa las notificaciones y suscríbete al canal Emotion of Age. Compártelo con alguien que necesite saber que el pasado no tiene por qué ser una sentencia de por vida. Aquí contamos historias que podrían olvidarse, pero que decidimos continuar, porque nunca es demasiado tarde para empezar a existir de verdad. Y si un día alguien dice que estás muerto, pero dentro aún queda una chispa, no la apagues, porque todo lo que se necesita es una chispa de verdad para encender una vida de dignidad. Y el mío continúa, en cada letra enseñada, en cada silencio roto, en cada paso dado sin mirar atrás. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber hablado, si valía la pena sacarlo todo después de tanto tiempo guardado. Si pudiera volver atrás, habría hablado antes, mucho antes. Habría salvado a mi hija de crecer con miedo a no ser suficiente. Me habría salvado de tantas noches de insomnio, de tanto mirarme al espejo sin reconocer mi propio rostro. Pero sé que cada verdad tiene su tiempo, y la mía solo encontró espacio cuando la vergüenza dejó de gritar más que el coraje. El tiempo pasó lentamente, pero pasó. Y ahora, mirando desde fuera, veo cómo el silencio se había convertido en mi castigo más cruel. La peor prisión no es la que tiene rejas y sentencias. Es aquel en el que seguimos viviendo como si no tuviéramos derecho a existir. Viví así durante años, como un error al caminar, como alguien que necesitaba esconderse incluso de sí misma. Hoy en día todavía me despierto asustado a veces, con sueños que mezclan pasado y presente, con recuerdos que aparecen en pedazos sueltos,
escenas que no envejecen, pero aprendí a abrazar estos sueños. Ya no me dominan, son parte de mí, pero no me definen, como una cicatriz que permanece en el cuerpo, pero que ya no duele al tocarla. Mis alumnos siguen siendo fuertes. Uno de ellos logró escribir solo una carta completa. Otra empezó a ayudar a su nieta con sus quehaceres. Estos pequeños gestos son revoluciones silenciosas. Son semillas plantadas en suelo duro pero fértil. Cuando los miro, me veo a mí mismo. Veo quién era y, aún más, veo quién podría haber sido si alguien me hubiera contactado antes. Y por eso lo extiendo ahora, porque romper un ciclo es más poderoso que cualquier venganza. Una tarde recibí un sobre sin remitente. Dentro había una copia impresa de mi declaración oficial con un mensaje escrito con bolígrafo al final de la última página. Ahora estás completamente registrado. Por primera vez, tu historia está completa. No había ninguna firma, pero reconocí la letra. Era de Mariana, el fiscal, la mujer que pudo haberme destruido con el peso de la ley, pero optó por hacer justicia con equilibrio. Guardé ese documento en una carpeta transparente. Es mi nuevo punto de partida. Mi hija aún no me ha abrazado, pero me incluyó en un grupo familiar en la aplicación. Parece poco, pero aquellos que han vivido excluidos comprenden el valor de ser invitados a volver a entrar. Mi nieta me manda audios. Habla de sus amigos, de sus clases, de su adolescencia. Ella sabe quién era yo, pero no tengas miedo. También sabes quién elegí ser ahora. Y eso es suficiente. Compré una radio vieja en una feria callejera. Funciona con un silbido, pero reproduce música que me recuerda a una época en la que soñar no era peligroso. Dejo la radio encendida mientras cocino. A veces bailo solo en la habitación. Ninguna técnica, sin coreografía, solo para recordarle a mi cuerpo que todavía está vivo, que todavía puede sentir alegría sin culpa. Pienso en los que se han ido, los que cayeron sin poder reaccionar, los que eligieron el silencio hasta el final. Y espero que estés donde estés, hayas encontrado la paz que tanto tiempo he buscado. Llevo cada nombre conmigo, no como un peso, sino como parte de la verdad que finalmente tuvo espacio para respirar. El otro día vino a buscarme una chica que vio mi video. Dijo que creció en una casa donde nadie hablaba del pasado, y que mi historia le hizo querer hablar con su madre. Lloraron juntos, por primera vez en años. No lloraron de dolor, sino de alivio. Cuando me dijo esto, tenía en la mano un sobre con una carta. Quería que lo leyera. Lo leí allí mismo, sentado en el banco del parque. Era una carta dirigida a ella misma, escrita cuando tenía 12 años, en la que decía que algún día podría perdonarlo todo, incluida ella misma. Abracé a esa niña como si fuera mi nieta, o mi hija, o yo mismo, porque en el fondo todos cargamos con dolores similares. Y cuando una mujer encuentra su voz, otras mujeres adquieren el valor de hacer lo mismo. Si has visto esta historia hasta ahora, comenta con la palabra dignidad. Dale me gusta a este video y compártelo con alguien que necesite recordar que empezar de nuevo es posible a cualquier edad. Y suscríbete al canal Emotion of Age, porque aquí no borramos el pasado, nos transformamos, palabra por palabra, elija por elección, verdad por verdad. Y si un día el mundo te dice que ya no vales, que ya has cometido demasiados errores, que es demasiado tarde para volver, recuérdalo. Mientras haya aliento, todavía hay un camino. Y mientras exista la verdad, todavía habrá una posibilidad de reescribir la historia misma. Hoy, camino diferente. El mundo sigue siendo el mismo, con sus muros invisibles, sus demandas silenciosas, sus formas de recordarnos quiénes éramos. Pero dentro de mí, el suelo cambió. Es como si finalmente me hubiera puesto completamente encima de él, con mis errores, mis aciertos, mi dolor y mi elección de continuar. En los últimos meses he recibido invitaciones de programas de televisión, periódicos, podcasts. Todos quieren lo mismo. Mi versión en público. Mi rostro en el centro de una narrativa que muchos todavía intentan simplificar. Pero los rechacé a todos. No quiero ser un símbolo. No quiero aparecer en los titulares. Quiero vivir. Me dedico a los más pequeños, a lo que pasa lejos de las cámaras. Las conversaciones en la puerta, los almuerzos sencillos, el silencio compartido con otras mujeres que entendieron que no todo dolor necesita gritarse para ser real. A veces solo necesitas que alguien te escuche de verdad. El ayuntamiento del barrio proporcionó un espacio más amplio para las clases. Ahora tenemos una pequeña habitación con una mesa, un pizarrón
y una estantería donde guardo mis cuadernos completos. Cada página contiene más que palabras. Sube historias. Uno de ellos es el de Regina, de 73 años, que nunca había escrito su nombre completo. El día que lo recibió, lloró en silencio. Luego sonrió y dijo que, por primera vez, se sentía dueña de sí misma. Estas pequeñas victorias son las que más me conmueven, porque se construyen lentamente, con esfuerzo, con fe en lo posible. Son como yo. Estuvieron desacreditados durante mucho tiempo, pero siguen floreciendo. El otro día me encontré con un viejo vecino de la casa antigua. Me miró con sorpresa pero sin juzgar. Dijo que había visto mi historia y que, por un momento, no supo si la creía. Luego confesó que él también cargó con sus pecados, y tal vez era hora de hablar de ellos. Cuando se despidió, me llamó señora Teresa, con respeto, como si por fin hubiera vuelto a ocupar el lugar de alguien que existe. Mantuve ese gesto, porque aunque sé que la dignidad no viene de lo que dicen los demás, es bueno cuando nos la devuelven quienes nos han visto en silencio. Mi hija envió una foto. Era su nieta, con una medalla en el pecho, premio de escritura. El tema eran los recuerdos. En el texto hablaba de valentía, y sobre una mujer que renació tras haber sido olvidada. Dijo que lo escribió pensando en mí. Les mostré la foto a mis alumnos, y todos sonrieron como si esa medalla fuera nuestra también. Aquí nadie busca aplausos, pero es bueno saber que, después de todo, todavía podemos inspirar algo más que miedo o vergüenza. Le escribí una larga carta a mi hija. Aún no lo he entregado. Está guardado en un cajón, entre recetas y apuntes de clase. Escribí sin cargo, sin culpa. Simplemente digo cosas que nunca tuve el coraje de decir en voz alta. Cosas de mamá, cosas de mujeres, cosas de aquellos que fracasaron intentando hacerlo bien. Quizás algún día lo lea, quizás no. Pero escribir ya era un alivio. He estado leyendo más. Me gustan las historias sobre gente corriente que ha pasado por muchas cosas y decidió seguir adelante. Historias reales, ni de santos ni de mártires. Gente como nosotros, que tuvo que aprender a vivir con sus propias piezas, porque eso es lo que somos al final. Piezas que optan por permanecer pegadas entre sí. Si pudiera hablar con la mujer que era cuando tenía 20 años, le diría que no aceptara todo lo que la vida intentaba imponer en silencio. Yo diría que huir parece más fácil, pero sale muy caro. Yo diría que el amor que ella se esforzó tanto en proteger solo tendría valor si se uniera a la verdad. Y ese perdón solo es posible cuando primero dejamos de mentirnos a nosotros mismos. Pero ella no quiso escuchar, porque a esa edad pensamos que controlarlo todo es la única forma de sobrevivir. Por eso, hoy le hablo a todo aquel que quiera escucharme, para los que están a mitad de camino, para aquellos que piensan que ya es demasiado tarde. Nunca lo es, nunca. Si esta historia encontró espacio dentro de ti, comenta con la palabra presencia. Dale me gusta en este vídeo, activa las notificaciones y suscríbete al canal Emotion of Age. Aquí no prometemos finales perfectos, ofrecemos posibles nuevos comienzos, realmente, en dolor, pero también con fuerza, porque mientras haya alguien dispuesto a contar lo vivido, habrá esperanza para los que aún no han podido decir nada. Y por extraño que parezca, fue solo cuando me dijeron que estaba muerta que realmente comencé a vivir. El tiempo no lo limpia todo, pero te enseña a mirar con otros ojos lo que antes dolía solo de recordarlo. Aprendí que algunos dolores no quieren borrarse, solo quieren ser vistos. Y cuando afrontamos lo sucedido de frente, lo que parecía un monstruo se convierte en solo una sombra. Y la sombra, por muy oscura que esté, no tiene fuerza sin la luz cercana. Volví a la cámara a caminar por las calles que antes me daban miedo. No porque haya olvidado lo que viví allí, sino porque me negué a que esos lugares estuvieran marcados únicamente por la culpa. Pasé frente al hospital donde dijeron que había muerto. El mismo mostrador, la misma luz fría. El asistente ya no era el mismo. Entré, miré unos segundos y me fui. Nadie me reconoció, pero sabía exactamente quién era. Y por primera vez no tuve que demostrárselo a nadie. Conocí a la mujer que dirigía la pensión donde crecí. Su cabello era más blanco, sus manos más lentas, pero sus ojos aún tenían la misma astucia de quien lo había visto todo. Nos sentamos en silencio por un rato. Luego dijo que había oído hablar de mí, quien escuchó mi voz en un video, y quien nunca imaginó que esa chica tranquila sería capaz de hacer lo que yo hice. Yo tampoco, respondí, pero la vida empuja.
y aprendemos a respirar incluso bajo el agua. Me dijo que una de sus hijas había desaparecido en el mundo. Envió dinero pero nunca lo recuperó, que tal vez yo estaba viviendo algo similar. Ella me preguntó si pensaba que debería perdonar. No sabía qué decir, pero dijo que, a veces, amar en silencio es también una forma de esperar. Y esa espera, en el fondo, es una especie de perdón latente. Empecé a escribir mis memorias con más cuidado. No con el objetivo de publicar, sino de organizar dentro de mí lo que durante tanto tiempo había estado disperso. Cada capítulo es una cicatriz revisitada, y cada palabra escrita es una forma de decir que no desaparecí, que he estado aquí todo el tiempo, incluso cuando nadie más me vio. Algunas noches todavía sueño con la mujer que una vez fui, pero ahora ella no me persigue. Camina a mi lado, a veces simplemente mira. Otros sonríen, como diciéndome que finalmente entiende por qué necesitaba cambiar, y que está en paz con eso. Mi nieta escribió una nota, y la dejó sobre la mesa después de una visita. Dijo que si un día alguien le decía que no valía la pena volver a intentarlo, respondería con mi nombre. No lloré en ese momento, pero guardé el papel en la misma caja donde guardo los pocos objetos que aún tienen sentido. En su interior también están la vieja máquina de calcular, el broche que recibí, la carta de mi hija y la foto de la audiencia donde dije la verdad por primera vez delante de todos. Esta caja se convirtió en mi altar, no religioso, sino emocional. Es donde guardo la prueba de que, incluso si fallamos, al final es posible hacer lo correcto. Es a donde regreso cuando el miedo intenta colarse entre las grietas de la noche. El canal Emosound Age me invitó a grabar una segunda parte de mi historia. Una especie de final. Acepté. Pero les pedí que no usaran una pista triste o un efecto dramático. Quería que fuera sencillo, verdadero, como la vida real. Me senté frente a la cámara, miré firme y hablé. Hablé de lo que aprendí, de lo que perdí, de lo que reconstruí. Hablé de lo que es vivir sabiendo que hay pedazos de mí esparcidos en lugares en los que nunca volveré a poner un pie, pero que ahora no me impiden caminar. Terminé con una frase que llevo conmigo como escudo. Nadie más que tú mismo tiene derecho a decidir cuándo termina tu historia. Si todavía estás aquí conmigo, comenta con la palabra Yo existo. Dale me gusta a este vídeo, activa las notificaciones y suscríbete al canal Emotion of Age, porque aquí no celebramos los finales, celebramos las continuaciones, fragmentos de coraje, pistas reales, ecos de dignidad. Y si en algún momento de tu vida alguien intenta silenciar tu voz con el peso del pasado, recuerda, el pasado es parte de lo que fuiste, pero nunca tiene por qué ser el límite de lo que puedes ser. Hoy, cuando miro hacia atrás, ya no veo un campo de ruinas, ver fundaciones, veo los cimientos de algo que finalmente podría reconstruirse con la verdad. El pasado dejó su huella, por supuesto, y no desaparecen, pero ahora sé que una cicatriz no es una vergüenza. La cicatriz es la prueba de que hubo una herida, pero también hubo curación. Durante mucho tiempo viví con el miedo de ser descubierta, como si mi existencia fuera un secreto que debía ocultarse para siempre. Ahora entiendo que ninguna historia necesita ser perfecta para ser digna. Solo hay que decirlo con valentía. Cada nombre que escribí, cada recuerdo que reviví, cada silencio que rompí, fue un paso. A un paso del lugar donde la vergüenza me había enterrado vivo, y cada persona que escuchó sin juzgar, que comentó sin condenar, que compartió con empatía, fue parte del camino de regreso a la superficie. No estoy aquí para enseñarle a nadie, pero si esta historia te tocó el corazón, entonces cumplió su función, porque no se trata de mí, nunca se trató solo de mí. Se trata de todas las mujeres que han sido borradas, desacreditadas, silenciadas. Se trata de todas las madres que hicieron lo que pudieron con lo poco que tenían. Se trata de todas las hijas que intentan entender lo que aún no se ha dicho. Se trata de todas las abuelas que descubrieron que todavía pueden enseñar, incluso cuando ya dudaban de su propia voz. Agradezco a todos los que escucharon mi historia hasta el final. Porque escuchar a alguien decir su propia verdad es un acto de respeto. Y el respeto es el primer puente hacia lo que viene después. Agradezco a mi nieta, que me tendió la mano cuando el mundo todavía me empujaba al fondo. La dejo con la promesa de que seguiré intentando ser alguien en quien pueda confiar. No como ejemplo de perfección,
sino como testimonio vivo de que el cambio es posible. Doy las gracias a mi hija, aunque todavía en silencio, porque sé que dentro de su silencio hay una lucha, y a veces es en la lucha silenciosa donde nacen los primeros signos del perdón. Agradezco a las mujeres de quienes aprendí a reaprender, los que volvieron a escribir, a hablar, a ocupar espacio. No lo saben, pero me enseñaron más que cualquier libro. Demostraron que la dignidad no tiene fecha límite, y que no hay edad para recuperar lo que nos robaron. También agradezco a quienes me juzgaron duramente, porque tus palabras me desafiaron a mantenerme fuerte. Me mostraron que cuando nos mantenemos firmes con la verdad, ni siquiera el juicio más amargo puede derribarnos por completo. Y sobre todo, me lo agradezco a mí mismo, por no rendirse, por no quedarme callada cuando el miedo quiso paralizarme, por haber comprendido, aunque sea tardíamente, que la vida no se mide por lo que ocultamos, sino por lo que tenemos el coraje de revelar. Si mi historia te ha acompañado hasta aquí, si en algún momento te viste reflejado en mis palabras, debes saber que no estás solo, y también debes saber que no importa cuántos errores hayas cometido ni cuánto tiempo haya pasado, siempre hay un espacio posible entre la vergüenza y la redención. Y este espacio se llama decisión. Decisión de hablar, para intentarlo, para hacerse cargo, para enfrentar, para pedir perdón, para continuar. No hay ningún honor en huir para siempre, pero hay nobleza en dejar de correr. La vida está hecha de ciclos, y los ciclos solo se cierran cuando decidimos no repetir los mismos pasos en círculos, cuando rompemos el patrón y nos permitimos empezar de nuevo, aunque tropecemos. Y si crees que aún no es tarde, que todavía hay tiempo, que todavía hay algo dentro de ti que pide respirar, entonces esta historia valió la pena. Porque mi voz solo tiene sentido si puede servir de puente hacia otras voces que aún tiemblan. Si te sentiste cierto aquí, comenta con la palabra libertad. Dale me gusta a este vídeo, activa las notificaciones y suscríbete al canal Emotion of Age. Comparte esta historia con quienes cargan con silencios pesados. Aquí, cada historia olvidada encuentra un lugar para renacer, porque contar es vivir, y vivir con la verdad es la única manera de existir con dignidad. Gracias por caminar conmigo hasta aquí. Que tengas fuerzas para empezar de nuevo cuantas veces sea necesario. Que sepas reconocer tus sombras sin dejar que te traguen. Que sepa pedir perdón sin borrarse. Que sepa decir no sin culpa. Y que sepas, sobre todo, que mereces la paz. Y se lo merece ahora. Nunca es demasiado tarde. Y si me preguntas qué aprendí de todo esto, respondo con firmeza. Aprendí que el dolor pasa, la vergüenza se disuelve, la culpa se transforma, pero el silencio, si no se rompe, nos consume por dentro. Así que habla, mientras haya tiempo, habla. Habla por ti mismo, habla por aquellos que no lo lograron, habla por aquellos que aún no han encontrado una voz, porque todo nuevo comienzo comienza con una verdad dicha en voz alta. Y este era el mío. Gracias.